Muy buenas tardes con todos. Les damos la bienvenida a este espacio académico organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa. Asimismo, quiero extenderles un cordial saludo de nuestro decano, el doctor Alfredo Álvarez Díaz, y su junta directiva. Hoy tenemos un tema muy importante, pero antes de ello tenemos indicaciones también importantes para usted. Adelante, Erika. Muchísimas gracias, doctor. Muy buenas tardes y bienvenidos a todos a este espacio académico. Solo recordarles dos cositas. Primero, estar matriculado en el curso a través del link que se les describe en el Facebook para que puedan participar en este curso. Posteriormente, durante la transmisión, se les anclará en el chat de la sala Facebook el link de asistencia. Este es un enlace que sale en letras azules, en el cual deben hacerle clic y les saldrá un cuadro de texto en el que les pide solo consignar el número de su DNI. Consignen el número del DNI, hay un rectangulito de color verde más abajito donde dice verificar. Ustedes le hacen clic y automáticamente confirman su asistencia. Solo así se les emitirá el certificado. Muchas gracias por su atención. Doctor, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Erika. Como decía, hoy tenemos un tema muy importante, ustedes van a ver. Lo hemos denominado aspectos legales de la prevención y eliminación del hostigamiento sexual laboral en el Perú. Y estará dado por nuestra invitada, la doctora Alejandra Cano Mujica, que es abogada titulada por la Universidad Católica de Santa María, es máster en Dirección de Recursos Humanos y Relaciones Laborales por la Universidad Camilo José Cela de Madrid, España. Y la Escuela de Administración de Empresas EIE Business School, Madrid, España. También es magíster en Derecho de la Empresa por la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Es auditora interna certificada de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ISO 45001 por Bureau Veritas y contribuyó al Doing Business del Banco Mundial en los años 2015, 2016 y 2017. Asimismo, es diplomada en Gestión de Asociaciones Empresariales por el Centro Internacional de Formación de la OIT. Ha sido premiada con la Medalla al Mérito Institucional por la Sociedad Nacional de la Industria en el año 2021. Actualmente es gerente legal del referido gremio industrial. Muy buenas tardes, doctora Alejandra. Sea bienvenida al Colegio de Abogados de Arequipa, su colegio, y le dejamos en el uso de su palabra. Muchas gracias, Uriel, por la presentación. Buenas tardes, Erika. Buenas tardes con todos los asistentes. Vamos a iniciar el webinar del día de hoy, permitiendo, si me dejan, compartir la pantalla para poder dar la introducción. Ahí me parece que ya se visualiza. Sí, se visualiza, doctorita. Perfecto. Entonces iniciamos, ¿no? Justamente la idea un poco del webinar de hoy es darles alcances generales acerca de este tema tan interesante relacionado al tema de la prevención y erradicación del hostigamiento sexual en el Perú. De hecho, estos conceptos y estos elementos que de cierta forma vulneran derechos fundamentales, ¿no? A lo largo de lo que es una relación laboral, no solamente a nivel nacional, estamos hablando de inclusive legislación comparada que de hecho ya tiene implementados los sistemas de prevención, sanción, erradicación de hostigamiento sexual, es algo que todo Estado, país tiene que combatir, ¿no? Entonces, para poder dar inicio, digamos, a esta ponencia y darles estas pautas generales, en realidad el tema da para muchísimo más. Sí es importante recordar el tema internacional, ¿no? Entonces, por eso yo había querido darle una estructura a este webinar partiendo del punto de vista internacional. Recordemos nosotros que estamos dentro de lo que es este conglomerado de miembros que está en la Organización Internacional del Trabajo, que es básicamente la organización a nivel internacional que se encarga de esa protección de los derechos laborales y, por qué no decirlo ya ahora, ¿no? En aras y en el ejercicio de los objetivos de desarrollo sostenibles, derechos humanos y derechos fundamentales. Entonces, es sumamente importante referirnos al tema internacional, al tema de protección de estos derechos que ya existen, derechos inherentes fundamentales,
que definitivamente vulnera el tema del hostigamiento sexual al tema internacional. Entonces, en un primer momento vamos a tocar algo acerca del tema internacional para ver de cara a nuestra regulación cómo se va engranando, ¿no?, en lo que es nuestra regulación nacional, algunos conceptos básicos para poder entender de qué estamos hablando cuando nos referimos al tema de hostigamiento, de acoso, ¿no? Y también alguna aplicación práctica, pues parece ser que a veces los conceptos, estos términos que tenemos a nivel de regulación no quedarán claros si es que no aplicamos una situación más aterrizada, ¿no?, y ejemplificada para poder, materializar, ¿no?, todos estos elementos de naturaleza conceptual que tenemos en nuestra normativa, ¿no? Luego estará este tema de las obligaciones de los empleadores, algo sumamente importante. Recordemos que al hablar de hostigamiento, al hablar de acoso en el plano laboral, estamos dentro de las relaciones laborales. Entonces, es sumamente importante referirnos al tema del empleador, ¿no? ¿Qué tengo como empleador que hacer para justamente abocarme a eliminar con herramientas, ¿no?, que tengo que ejecutar a lo largo de esta vigencia del contrato de trabajo, el tema del acoso, el tema del hostigamiento, aquellas conductas lesivas de derechos fundamentales, de derechos constitucionales, que definitivamente es parte, digamos, de mi obligación en aras de resguardar la salud, no solamente física del trabajador, sino también psicológica y también social, porque tiene tres vértices esta situación del acoso y del hostigamiento, ¿no? Vamos a ver algunas situaciones especiales también que regula, digamos, la normativa que se ha refrescado un poco. El tema del hostigamiento y el acoso ya está regulado, estaba regulado antes del 2019 en nuestro país. Lo que ha ocurrido justamente antes de la pandemia fue que el Estado refrescó ciertos términos y ajustó ciertas herramientas que tenían que ejecutar para poder erradicar. Justo antes de que acaeciera la pandemia, esto fue lo que ocurrió en el tema del hostigamiento. Y finalmente vamos a ver algunas situaciones relacionadas a qué ocurre si es que el empleador, ¿no?, en aras de esta obligación que tiene de poder resguardar la salud de sus trabajadores, no cumpliera con ciertos aspectos sumamente importantes que reconocen tanto la ley, tanto el reglamento, como aquella regulación colateral, complementaria, que debiéramos entender, porque el derecho es eso, entender la regulación específica, siempre entrelazada con aquella regulación madre o matriz, para evitar situaciones de imposición de sanciones por parte de la autoridad administrativa de trabajo, en este caso, pues la Superintendencia de Fiscalización Laboral, quien es la entidad que se encarga de supervisar el cumplimiento, ¿no?, de las obligaciones laborales, ¿no? Entonces, partiendo, digamos, de esta introducción, es importante hablar un poco de lo que les comentaba hace un momento, ¿no?, el tema de la base legal, ¿no? Cuando hablamos de hostigamiento, cuando hablamos de acoso laboral, es importante, obviamente, recordar a la Constitución, ¿no? La Constitución va a reconocer justamente estos derechos que están vulnerados cuando existen situaciones que caen en la empresa o caen en una conducta de naturaleza, digamos así, sexista, que vamos a ver situaciones de violencia, ¿no?, que pueden estar afectando, ¿no?, de una manera física, psicológica, social también al trabajador. Entonces es importante siempre recordar cuáles son aquellos derechos que podrían estar y que lógicamente están cuando existe un caso concreto de hostigamiento, de acoso sexual vulnerados, ¿no? Entonces es importante recordar la Constitución, derechos a la intimidad personal, derechos a la libertad sexual, a la integridad, ¿no? Hay una serie de derechos fundamentales que estarían afectados cuando hablamos de temas de acoso, de hostigamiento, ¿no? Justamente el convenio 190 en aras de esta obligación que nosotros tenemos como Estado miembro de la OIT, ¿no?, y que justamente en la conferencia que ocurrió en el año 2019, todos los Estados miembros, ¿no?, ese tripartismo que se junta cada año, se comprometió a poner en la agenda laboral el tema de la erradicación de la violencia y el acoso como un punto principal y como una situación que cada Estado debía atacar a través de determinadas políticas públicas. Y en ese sentido es importante recordar que este convenio, tanto el convenio 190 como la recomendación 206, que da, digamos, algunas situaciones de detalle
más específicas respecto a la violencia y el acoso en el mundo de trabajo. Y es importante recordar esto porque hace muy poco, no hace ni 10 días, el Congreso, a través de una resolución congresal, lo que ha hecho es justamente ratificar ese compromiso al cual llegaron los Estados miembros de la OIT en el año 2019 para poder utilizar estas políticas públicas para erradicar y para eliminar el acoso y el hostigamiento y la violencia en todos sus calibres en el mundo del trabajo, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante que lo entendamos y que lo entendamos también porque a nivel constitucional, recordemos, todo lo que es tratados internacionales y su ratificación tienen inclusive una valoración supraconstitucional, ¿no?, de obligatorio cumplimiento, y definitivamente esto hace cobrar mayor fuerza, ¿no?, a todas estas herramientas que se tienen que utilizar a nivel de normativa para erradicar este gran flagelo, ¿no? Y obviamente están las leyes o la regulación de forma específica, ¿no? Está la ley esta refrescada que les dije, ¿no? Que lo que hace es establecer ciertas situaciones interesantes en lo que era nuestra regulación de hostigamiento sexual y el reglamento que se dio en el año 2019. Y está la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, ¿no? Y el tema del hostigamiento y el acoso tiene mucho que ver con el tema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una afectación a la salud del trabajador, ¿no? ¿Quién podría negar que una situación en donde una persona reporta una situación de acoso o de hostigamiento, esta persona no está sufriendo de una situación de depresión, de aislamiento a nivel social, ¿no?, de inseguridad? En fin, pueden presentarse diversas situaciones a nivel de salud que lógicamente van a estar dentro de la esfera de la protección que tiene que realizar el empleador a través de determinadas medidas preventivas para poder eliminar esta situación en el trabajo, ¿no? Entonces es importante que el acoso, que el hostigamiento se entienda bajo el paraguas de lo que reconoce nuestra regulación de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Recordemos también que nosotros tenemos una ley de salud mental hace mucho tiempo, y que esa ley de salud mental fue reglamentada hace cerca de 2 años y medio, 3 años aproximadamente, estableciendo adicionales obligaciones a los empleadores para poder realizar determinadas actividades que permitan justamente eliminar situaciones psicológicas que pudieran estar afectando al trabajador en el plano de un centro de trabajo, ¿no?, o con ocasión del desarrollo de determinadas actividades. Entonces es importante que el tema del hostigamiento y el acoso se entienda a la luz de las obligaciones de la seguridad y salud en el trabajo en nuestro país. Evidentemente, y la ley de salud mental, lógicamente como una norma de naturaleza específica, también tiene que estar presente porque no debemos dejar de lado la importancia que tiene de cuidar de la salud de los trabajadores en un centro de trabajo de una forma integral, ¿no? Entonces, eso por parte de la regulación, ¿no? Como yo les había adelantado, si hablamos de violencia y hablamos de acoso, es importante irnos a la estratosfera internacional, ¿no?, y evocar a aquellas actividades que desarrolla la Organización Internacional del Trabajo y evidentemente los Estados miembros a qué tipo de obligaciones están o estamos, ¿no?, en calidad de Estado miembro estamos comprometiéndonos a realizar, ¿no? Esta conferencia, como les digo, en donde se reforzó en el año 2019 tener en la agenda laboral la lucha del acoso laboral y la violencia como una forma en donde se quedó en evidencia que existía vulneración de derechos fundamentales, ha estado muy presente, ¿no? Y de hecho el Perú está comprometido a reportar a la Organización Internacional del Trabajo cada año, a través de una dependencia que tiene el Ministerio de Trabajo que se encarga de todo el tema internacional, cuáles han sido las medidas que el Estado peruano ha ejecutado de cara a poder cumplir con esta situación a la cual se llegó a un acuerdo en el año 2019 para poder eliminar, pues, estos elementos tan nocivos en las relaciones laborales. Entonces es importante recordar estas 3 obligaciones que el Estado miembro de la OIT tiene: crear políticas contra el acoso y el hostigamiento, ¿no?, tener una mayor fiscalización para actos de violencia en el trabajo, y eso creo yo, no solamente a nivel de acoso, de hostigamiento, sino
a nivel general, cuando hablamos de temas de relaciones laborales, lamentablemente la fiscalización se aboca a un porcentaje mínimo de la formalidad laboral en nuestro país, ¿no? Entonces tenemos un porcentaje que supera el 70% de informalidad laboral y no sabemos, ¿no?, cómo atacar esto, ¿no? Esto, lógicamente, tiene que ver muchísimo con la estructura de las políticas laborales en nuestro país. Y esta situación de la fiscalización en ese sentido, pues, obviamente, va a perjudicar este segundo compromiso que el Estado peruano tiene con relación a tener una mayor incidencia en la fiscalización en los actos de violencia en el trabajo. ¿Por qué? Porque evidentemente tenemos una fiscalización que se aboca únicamente al sector formal, que es un porcentaje mínimo, y tenemos un gran bolsón de informalidad al cual no atacamos, y ciertamente ahí no solamente el tema de la violencia y acoso podrían estar presentes, sino existe la vulneración de diversas situaciones y diversos incumplimientos de derechos laborales que no se atacan hasta el día de hoy, y eso ciertamente es algo preocupante. Pero ahí está, es el segundo compromiso al cual el Estado peruano se ha comprometido de cara a este convenio 190. Y en tercer lugar están aquellas medidas de prevención, ¿no? Todas esas herramientas de prevención y sanciones que eventualmente se podrían imponer en el caso del acoso o de la violencia sexual, ¿no? En ese caso, ¿no? Vamos a ver que ante ciertas situaciones de incumplimiento que podría ocasionar el empleador, ¿no?, cuando hablamos de violencia o acoso en un plano del centro de trabajo, y qué tengo que hacer como empleador para poder cumplir, van a haber situaciones en donde se va a gatillar la posibilidad de determinados incumplimientos, y evidentemente esto va a traer como consecuencia la imposición de una multa, de una sanción, ¿no? Entonces, eso para tenerlo en cuenta a nivel del plano internacional, evidentemente un plano internacional que se adhiere a nuestra regulación nacional de cara a lo que dice nuestra Constitución, ¿no? Entonces, empecemos entendiendo estos elementos abstractos que encontramos en el concepto de hostigamiento sexual. Tanto la OIT como nuestra regulación nacional regula, recoge, ¿no?, un concepto para poder entender a qué nos referimos cuando hablamos de hostigamiento sexual, ¿no? Y justamente antes de iniciar este webinar conversamos con Uriel lo interesante que es entender que este hostigamiento sexual es verdad, se puede presentar de una forma prioritaria a lo mejor con mujeres, pero esto puede ocurrir con cualquier género, ¿no? Entonces, y estaría dentro de los elementos que están regulados en nuestra regulación nacional, así como aquellos conceptos que la OIT ha ido plasmando en las recomendaciones, en los estudios que han analizado el tema del acoso laboral en las relaciones laborales. Entonces, eso es importante reconocerlo, ¿no? Si bien esta situación, por la situación social, contexto social, en fin, ocurre prioritariamente a mujeres, esto puede ocurrir indistintamente a cualquiera, ¿no? Entonces, partamos digamos, de esa idea para poder entender lo que es el hostigamiento sexual y qué se sanciona. Entonces, el hostigamiento sexual va a partir de una acción, ¿no? Evidentemente estamos hablando de una situación que una persona realiza en el plano de una relación laboral, ¿ok? Puede ser una persona de superior jerarquía en el plano de una relación laboral, puede ser una persona del mismo rango en una relación laboral o inclusive de inferior rango. No estamos hablando de jerarquías cuando hablamos de hostigamiento. Esto no se distingue en el concepto. Es una conducta que desarrolla un sujeto y esta conducta puede ser física y puede ser verbal, ¿no? Y ahora, evidentemente, cuando hablamos físico, ¿verdad?, tenemos que sumar el tema digital, ¿no? La digitalización ahora y el tema del trabajo remoto a ocasión de una situación de salud a nivel mundial ha hecho que tanto los celulares como las herramientas tecnológicas jueguen un papel sumamente importante cuando querramos enmarcarnos dentro de lo que es el concepto de hostigamiento sexual, como también cuando encontremos aquellas situaciones que tienen que acreditar o que tienen que dibujar los indicios o las pruebas suficientes para poder dar inicio, ¿no?, a lo que se denomina el procedimiento propiamente en un centro de trabajo, ¿no? Entonces, partamos del concepto que el hostigamiento sexual, como les decía, es una conducta física, verbal, ¿no?, digital, ¿no?, podríamos decirlo, que tiene un corte sexual, un corte sexista, y que esta conducta, además de tener esa característica, es rechazada, no es querida, ¿no? No es deseada por esta persona que la recibe.
Y algo interesante que yo les decía al momento de que finalmente el Estado refrescó su regulación de hostigamiento sexual en el año 2019 fue establecer de que no había necesidad de tener el elemento del hostigamiento sexual, es decir, un caso de hostigamiento sexual en una empresa, cuando la conducta no es reiterada, ¿no? Quiere decir que basta una vez que ocurra una situación de los elementos del concepto para que estemos ante una situación de hostigamiento sexual. No tiene que haber reiterancia, ¿no? Y esto es algo interesante, y esto es algo, obviamente, que lo que hace es hacernos entender de que lo que está haciendo el Estado es, evidentemente, comprometerse aún más con lo que ya hizo en el año 2019. Vamos a establecer herramientas que refuercen la lucha contra el hostigamiento sexual y el acoso laboral en el país, y ciertamente, al establecer que no se necesita reiterancia, el Estado está cumpliendo con ese tipo de política pública. Entonces, eso es, la base para poder nosotros entender qué se sanciona en la regulación cuando hablamos de hostigamiento sexual. Algo no deseado, una conducta que no necesita ser rechazada, reiterada, puede ser rechazada simplemente no deseada, ¿no? Y vamos a ver inclusive que esa manifestación de voluntad, que no deseo esa conducta, puede estar plasmada con el silencio de una persona, ¿no? Porque una persona puede sentirse en una situación de coacción que hasta la misma situación haga que no pueda reaccionar. Y esa reacción en un silencio, ¿no? En determinados supuestos de hecho, puede inclusive, digamos, gatillar el elemento esencial del caso del hostigamiento sexual. ¿Okay? Entonces, una conducta de naturaleza sexual, estamos hablando de actos físicos, verbales, gestos, ¿okay? Eso es sumamente importante, los gestos, las manos, la forma en que hago los gestos en el rostro, ¿no? Y que tengan esta connotación sexual o sexista, ¿no? Cuando hablamos del concepto sexista, pues estamos refiriéndonos a aquellos, digamos, paradigmas o ciertas conductas, ¿no? Que en el plano social se han estado abocando a determinados sexos en particular, ¿no? En un contexto social, ¿no? A eso nos referimos. Y sexual, evidentemente, que se dirige a la connotación de sexo, ¿no? Y la conducta sexista, ¿no? Como les decía, puede ser prioritariamente para mujer, pero pueden ocurrir hostigamientos sexuales para cualquier género, ¿no? Y estos evidentemente se enmarcan en una situación en donde se acostumbra en una sociedad a asignar determinados roles, determinados atributos, ¿no? Determinados espacios para las mujeres, ¿no? Y yo tampoco quiero abocar este tema exclusivamente a las mujeres, pero ciertamente las mujeres en el plano de las relaciones laborales, al menos para aquellos sectores en donde ha habido demasiada intervención masculina, ciertamente podrían, digamos, existir un mayor número de este tipo de casos, ¿no? Entonces, definitivamente en el año 2019, cuando salta esto y cuando finalmente se reglamenta, las empresas, a través de sus áreas de recursos humanos, se preocuparon muchísimo porque debían implementar, ¿no? Debían implementar un sistema de gestión, digámosle así, como se hizo cuando se implementó la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y hacer lo propio, ¿no? Porque ya existía una regulación muy específica tarea, ¿no? En el plano de las relaciones laborales en las empresas, y poder ver cuál era ese checklist de obligaciones que tenían que empezar a cumplir, ¿no? ¿Qué elementos constitutivos vemos dentro de lo que es el concepto del hostigamiento sexual? Uno, el sometimiento. No estamos viendo a una persona en particular que está permitiendo por la situación de coacción una situación de hostigamiento sexual, ¿no? Y este hostigamiento evidentemente puede modificar mi condición laboral en una empresa, ¿no? Por ejemplo, un despido, ¿no? Una amenaza de despido, una reducción de salario, una limitación de ascenso, un cambio de horario, determinadas situaciones o determinadas actividades en el plano laboral puede estar ocasionando el tema del hostigamiento sexual. Y el segundo elemento importante es el rechazo de ese hostigamiento. Como yo les decía, yo puedo rechazar con un gesto, o evidentemente la misma conducta me puede hacer a mí colocarme en una situación en donde no puedo rechazarlo por la situación de coacción y el momento tan difícil en el que me encuentro, ¿no? Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado, ¿no? Y vamos a ver que quien va a tener
los elementos para poder analizar con mucho detenimiento el tema del hostigamiento sexual es el famoso Comité de Intervención del Hostigamiento Sexual, que de la misma forma que se constituye un Comité de Seguridad y Salud de Trabajo en el plano empresarial, van a tener que constituir las empresas, ¿no? Un comité paritario, vamos a ver, que va a estar participando elementos, ¿no? O representantes del trabajador y representantes del empleador. ¿Okay? Entonces, el rechazo y el sometimiento son elementos constitutivos de este entendimiento que tenemos del hostigamiento, y evidentemente situaciones de hostigamiento pues, pueden llevar a acciones de venganza, ¿no? En el plano de la situación laboral, como veíamos hace un momento, temas de despido, temas de limitación de ascensos, en fin, ¿no? Determinada situación fáctica que se va a ir viendo pues a lo largo de los casos que se vayan presentando, ¿no? Entonces, ese es por un lado el tema de los elementos de concepto. Ahora es importante también entender, cuando hablamos de estos temas bien latos, bien estructurados de la norma, los principios que van a regular todas aquellas obligaciones que tiene el empleador de cara a erradicar este flagelo, ¿no? Los principios de dignidad, ¿no? Es lo primero que nos salta a la luz, ¿no? Lo que yo les decía a nivel constitucional, si nosotros empezamos a identificar qué tipo de derechos constitucionales han sido vulnerados con un hostigamiento sexual, pues el primero que encontraremos será en la dignidad, ¿no? Entonces, aquí esta situación es sumamente importante reconocerla, ¿no? La persona tiene derecho, ¿no? A tener la protección, ¿no? De su dignidad, pero también recordemos que estamos ante un procedimiento. Y cuando hablamos de un procedimiento, y lo vemos en el plano penal, a nivel de relaciones laborales, también tiene que existir el ejercicio legítimo del derecho a la defensa, ¿no? De aquella persona que está siendo acusada, digámosle así, entre comillas, en el plano de una relación laboral, de una situación de acoso sexual o de hostigamiento, ¿no? Entonces, eso es importante reconocer. Que no obstante, existen herramientas, sí, que tiene que implementar el empleador, es importante que en el plano de lo que entendemos nosotros por procedimiento, existe el ejercicio del derecho de defensa de aquel que se está viendo, digamos, tildado, ¿no? De un supuesto sujeto o persona que ha sido acusada de hostigamiento, ¿no? El segundo principio, el principio de gozar de un ambiente saludable y armonioso, esto parte también de entender lo que se dijo en esta conferencia famosa del año 2019, que todos los trabajadores tienen derecho a gozar de un ambiente saludable y armonioso. Y cuando hablamos de hostigamiento, pues no estamos hablando de que exista un centro de trabajo con esas características. Entonces es importante que del plano de la prevención el empleador pueda, a través de estas herramientas de difusión que vamos a ver, que es una de las principales obligaciones que tiene el empleador, poder identificar a través de capacitaciones qué se considera hostigamiento, acoso sexual y erradicar este tipo de conductas en el plano del centro de trabajo, ¿no? Principio de igualdad y no discriminación por razones de género, ¿no? Y esto, en verdad, ha sido una situación que no solamente le hemos visto en el plano del hostigamiento y del acoso sexual, sino también a nivel de otro tipo de regulación que ha ido sacando el Perú, ¿no? Recordemos esta reglamentación de la obligación que tienen las empresas de establecer cuadro y categorías de los trabajadores para que no existan situaciones de baches ni favoritismos de un sexo o del otro, ¿no? Los famosos cuadros salariales, ¿no? Que también salieron más o menos en la misma promoción que salió esta actualización de la ley del hostigamiento y del acoso sexual, ¿no? Entonces, esto también se busca, ¿no? Que no por entender socialmente que un género está muy por debajo del otro, vamos a permitir situaciones de hostigamiento, no vamos a investigar, ¿no? El no investigar, por ejemplo, en el plano del empleador, una situación de hostigamiento sexual o de acoso sexual, también vamos a ver que constituye una infracción, ¿no? Esa acción por omisión, ¿no? Ese no ejecutar lo que tengo que hacer o simplemente no hacer nada o dejarlo ahí, vamos a ver que esas situaciones también van a traer infracción por parte del empleador y evidentemente una multa, ¿no? El principio del respeto a la integridad personal, ¿no? También otro de los derechos constitucionales que está vulnerado y que se tiene que respetar en el plano del procedimiento que se inicia en una empresa cuando hablamos de acoso sexual, ¿no? Respetar a la víctima,
¿no? Y vamos a ver que hay un principio interesante que es uno de los últimos que vamos a tratar, que es el no revictimizar a esta persona que ha pasado por una situación de hostigamiento, de acoso sexual, ¿no? Tratar esto con mucho tino para evitar, digamos, situaciones que puedan afectar de una manera psicológica más, ¿no? Más a nivel psicológico, que ya esta persona definitivamente podría estar afectada a nivel psicológico por la conducta a la que ha sido sometida, pero la idea es que en el plano del procedimiento propio de investigación no pueda, digamos, vulnerarse la situación que ya ella enfrentó y respetarse su integridad, ¿no? El tema de la inmediatez no es ajeno tampoco al hostigamiento sexual ni al acoso laboral sexual, ¿no? Definitivamente es tarea principal del empleador una intervención inmediata y oportuna, y eso lo vamos a ver en los plazos que se regulan para efectos de dar inicio, ¿no? Luego de la denuncia que hace una persona, dar inicio a lo que es la investigación. Entonces tiene que haber una actuación rápida, pronta, ¿no? Para no dilatarlo. El tema de la inmediación se ve mucho en el plano de las relaciones laborales y obviamente no es ajeno cuando hablamos de temas de acoso o de hostigamiento, ¿no? El principio del debido proceso, que tiene mucho que ver con ese principio primero que hemos mencionado, que es el de la legítima defensa o el derecho a la defensa de las personas, ¿no? Ese descargo que se tiene que efectivizar, que lo vemos también en el plano, por ejemplo, de los procedimientos disciplinarios en un centro de trabajo. Cuando a un trabajador se le imputa una falta grave, tiene que haber la oportunidad de que ese trabajador finalmente ejecute su descargo en el plazo razonable, ¿no? Y en ese sentido vamos a ver que también existe la posibilidad del debido procedimiento, ofrecer pruebas, ¿no? Ponerse en situaciones en donde, caray, a lo mejor no hay un caso de hostigamiento sexual, ¿no? Hay una situación a la inversa, ¿no? De un rechazo, que vamos a ver que la falsa queja también es una situación sancionada a nivel penal. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta figura. Es una figura bastante delicada y es digamos, herramientas que caen en el plano del empleador, que él tiene que reforzar, pero también hay que tener mucho cuidado porque al momento de nosotros tildar a una persona que está cometiendo una situación de hostigamiento, una conducta de acoso sexual, estamos también jugando con una integridad. Entonces, es un tema bastante delicado y también hay que entenderlo desde ese punto de vista. Por eso, la norma de forma inteligente lo que ha hecho también es recoger la posibilidad de la falsa queja y enmarcarla en un tema penal, ¿no? Es decir, que si existe una situación en donde existe una mala fe, ¿no? Y no existen los elementos, no existió propiamente el hostigamiento sexual, entonces hay la posibilidad de esta persona que se ha sentido justamente acusada falsamente de iniciar un proceso a nivel penal para poder defenderse, ¿no? Pero lógicamente siempre hay un daño ya cuando no hay, digamos, una situación de antecedente detrás que haya podido mancillar o vulnerar la integridad de una persona, ¿no? El principio de impulso de oficio, ciertamente, en el procedimiento de investigación, tanto que lo vemos a nivel de procedimiento disciplinario, ¿no? Imagínense ustedes también el tema del accidente de trabajo en el plano de la relación laboral, ¿no? ¿Quién tiene que investigar el accidente de trabajo? Tiene que hacerlo el empleador. El empleador no puede omitir su investigación, porque él tiene que identificar los peligros y los riesgos, hacer o ejecutar sus medidas correctivas para que esto no vuelva a ocurrir. Lo mismo tendrá que realizar en el plano del hostigamiento sexual y el acoso laboral, ¿no? Tiene que impulsar de oficio para identificar aquellas conductas que están cayendo, digamos, dentro de esta situación y evidentemente realizar las medidas correctivas correspondientes a través de su comité de intervención, recomendar aquellas medidas de sanción si las hubieran, ¿no? Vamos a ver que pueden haber inclusive gradualidad de este tipo de sanciones dependiendo los elementos fácticos que se consideren en la investigación, ¿no? Y evidentemente a través de esto corregir lo que se tenga que corregir, ¿no? Entonces el impulso de oficio es fundamental cuando hablamos de las obligaciones del empleador en el hostigamiento sexual. Principio de celeridad, que tiene mucho que ver con este principio de la inmediatez, ¿no? Hay que responder y pronto. Vamos a ver que los plazos que ha regulado el reglamento son cortos. Y hay también una obligación paralela del empleador de poder comunicar al Ministerio de Trabajo apenas inicia la investigación de un procedimiento por hostigamiento sexual. ¿Para qué? Para que evidentemente se gatillen aquellas acciones de fiscalización que tenga que ejecutar, pues, la autoridad administrativa laboral, ¿no? El principio de interés superior del niño también está enmarcado dentro de lo que reconocen
tanto la guía práctica como el protocolo que ha desarrollado la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral para poder entender y aterrizar un poco la regulación, y ese principio de no revictimización de aquella persona que ha finalmente caído, digamos, en una situación de hostigamiento sexual, ¿no? Ser lo suficientemente, digamos, o tener suficientemente tino para poder investigar lo que se tenga que investigar sin someter nuevamente a esta persona afectada ya a nivel psicológico, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas manifestaciones de hostigamiento que nosotros podríamos entenderlas o enmarcarlas dentro del concepto? Amenazas, mediante las cuales se exija de una forma directa o indirecta una conducta no deseada por la víctima que atente o agravie su dignidad, ¿no? Someter a una persona a hacer algo, ¿no? Y esa situación de hacer algo puede estar afectando ese derecho que tiene la dignidad. Amenazas, por ejemplo, mediante las cuales se exija de forma directa, indirecta, una conducta que no desea la víctima y que atente contra la dignidad, y también esos acercamientos corporales, esos roces, tocamientos, conductas físicas de naturaleza sexual que puedan resultar ofensivas y no deseadas para la víctima. Trato ofensivo, hostil por el rechazo de las conductas, otras conductas que puedan encajar, digamos, en estas situaciones, el uso de los términos. Hablábamos hace un momento de los conceptos o de los elementos de naturaleza verbal o física. Bueno, también situaciones verbales o físicas, ¿no? Insinuaciones sexuales, gestos, proposiciones, exhibiciones, ¿no? Mediante imágenes de contenido sexual que resulten insoportables, hostiles, humillantes. En verdad, el tema de ejemplificar una situación de hostigamiento puede ser muy variada, ¿no? Y definitivamente, como este tema en su actualización es relativamente nuevo, la jurisprudencia va a ayudarnos a poder aterrizar muchas de las situaciones que puedan estar consideradas dentro de lo que son situaciones de hostigamiento. ¿No? Aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Andrea, de 35 años, secretaria, ¿no? Colega que tuvo, empezó a pedirme reuniones fuera del horario de trabajo para coordinar algunas tareas que nos había enviado nuestro jefe. Al inicio, aunque lo hice, dudé, pero acepté, ¿no? O sea, situaciones que habíamos visto de sometimiento, ¿no? Con el tiempo, esta situación de poder pedirle las reuniones, ¿no? Empezó a incomodar cada vez porque notaba que buscaba momentos para que ambos se quedaran solos. Cuando se le pidió cambiar los horarios, esta persona empezó con un trato hostil. Inmediatamente cambió, ¿no? Esos son los elementos que veíamos en el concepto. A trabajar por cuenta suya y enviar los documentos sin ni siquiera consultarle, ¿no? Entonces son situaciones en donde pusieron en coacción a esta persona y inmediatamente cuando esta persona empezó a incomodarse con esta situación, inmediatamente la persona que ha ejecutado el hostigamiento sexual cambia su actitud. Otro caso, Carolina, de 30 años, yo trabajo en una agencia de publicidad que formé con mis amigos de la universidad, quienes conozco hace muchos años y siempre he saludado con mucho afecto porque somos muy cercanos. Ahora que nos hemos mudado a una oficina compartida, los amigos con quienes trabajo me contaron que las chicas del lugar estaban hablando mal de mí por la cultura de confianza que tengo con ellos. Y esto está haciendo que el ambiente de trabajo se vuelva incómodo para mí, ¿no? Entonces esa situación también afecta la dignidad y está dentro del supuesto del hostigamiento sexual. Fernando, de 28 años, una de nuestras clientas suele tener una actitud diferenciada conmigo. En todas las reuniones que tenemos siempre dirige las preguntas hacia mí, me hace bromas personales en público y manifiesta su aprecio de manera sobredimensionada. A veces incluso busca quedarse hasta después de acabada la reunión e intenta cogerme del brazo, contacto físico o con la excusa de que está bromeando, ¿no? Acá hay una situación en donde la persona, el hombre está teniendo, digamos, esta situación de víctima ante una conducta de hostigamiento. Sebastián, de 40 años, mi jefe es una persona muy cortante que suele estar de mal genio. A pesar de ello, conmigo se acerca más de lo normal, me abraza cuando me saluda y a veces cuando se acerca a mi escritorio me hace masajes en los hombros mientras me da indicaciones de trabajo. Lo he conversado con ella y con unas personas de mi equipo y me han dicho que me considera afortunado, porque hoy soy el favorito y me da un trato cálido, mientras el resto le tiene miedo. La verdad, yo no me siento cómodo con esta situación, ¿no? Entonces acá vemos rechazo. En los 4 ejemplos vemos un rechazo, vemos un sometimiento y vemos determinadas conductas que cambian ante la situación de que la persona que está justamente viviendo la situación de hostigamiento sexual la rechaza, ¿no? Entonces estamos viendo todos los elementos de la regulación en materia de hostigamiento.
El tema de las obligaciones del empleado. ¿Pero qué se hace frente a un caso de hostigamiento? ¿No? Acordémonos que, y esto me olvidé comentarlo al inicio, todo lo que es regulación de hostigamiento sexual va tanto para el lado privado como para el lado público, ¿no? Es decir, centros de trabajo a nivel privado y a nivel público tienen que implementar el tema de la prevención del hostigamiento sexual, ¿no? El primer tema que hay que considerarlo es el elemento de la evaluación, el diagnóstico y las medidas de prevención del hostigamiento sexual. Y yo al inicio les comentaba y les hacía la comparación con lo que era el sistema de seguridad y salud en el trabajo en una empresa y aquellas obligaciones que de cara a la norma yo tenía que cumplir como empleado, tener un sistema implementado. En este caso también hay que implementar un sistema, porque vamos a tener que documentar todo lo que hacemos ante una fiscalización. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, tenemos que capacitar a los trabajadores. Acordémonos mucho esta situación social, ¿no? Si existe acoso, si existe hostigamiento, es porque existe una sociedad en donde estas conductas se han normalizado en la mayor parte de casos, ¿no? Se han vuelto normales. Alguna vez escuché que decían, con esta norma del hostigamiento, del acoso, ya no se va a poder piropear a las personas. Definitivamente un piropo, una persona puede recibirlo de una manera sin que le moleste y otra persona le puede desagradar. Y evidentemente, si ese piropo tiene los elementos que estamos analizando en esta presentación, lógicamente podríamos estar ante una situación de hostigamiento. Entonces hay que tener mucho cuidado con las expresiones que se han vuelto normales y que, como les digo, en muchas de las ocasiones las personas que han sido víctimas de este tipo de conductas se han quedado calladas, han preferido no denunciar, como muchas veces nos comentaba a nivel empresarial, pero ya con esto lo que se pretende evidentemente es que esto se recoge en una evidencia y que se pueda ejecutar aquellas acciones correctivas. Entonces lo primero que hay que hacer es concientizar, ¿no?, al grupo humano, al capital humano de la empresa, a través de la capacitación general que tenga que realizar las empresas para erradicar el hostigamiento sexual. Veía yo que las grandes empresas, las grandes corporaciones, ¿cómo estaban trabajando esto? Pues a través de videos, ¿no? A través de dinámicas virtuales, a través de capacitaciones en donde existía mucha interacción con el público, ¿no? Tratar de, digamos, tatuar, ¿no? Como quien dice, tatuar en el cerebro aquellas conductas que no se deben permitir a nivel empresarial. Me parece perfecto. La idea justamente es eso, crear conciencia. Y esa capacitación general lo que busca es justamente que el empleador genere una conciencia de eliminación de aquellas conductas que están generando la vulneración a estos derechos constitucionales. Segunda obligación importante, la capacitación anual especializada que tiene que dar el área de recursos humanos. Vamos a ver que a lo largo del procedimiento, además del comité de intervención, que es un comité paritario, va a tener el papel, el área de recursos humanos o la persona que haga sus veces en la empresa, un papel fundamental en lo que es el procedimiento de investigación, sanción y comunicación del tema del hostigamiento sexual. Entonces, es muy importante que esta obligación, la segunda obligación que tienen las empresas es que sea esa capacitación especializada, que salga del área de recursos humanos, justamente para que el comité de intervención, este grupo humano que se va a encargar de investigar, de poder valorar aquellos indicios o pruebas que se puedan acercar con ocasión de una denuncia, pueda finalmente recomendar las medidas sancionatorias más adecuadas dentro de los caracteres, digamos, o de las características de razonabilidad que tanto diferencian a las relaciones laborales. Entonces es sumamente importante esa capacitación especializada que Recursos Humanos pueda finalmente, con el comité de intervención y demás involucrados, brindar, ¿no? Y la tercera, digamos, obligación que está muy enmarcada en el tema de la capacitación general, ya sea general para todos los trabajadores, lo especializada para aquellos estamentos o aquellos organismos dentro de la institución que tengan, digamos, estas obligaciones primordiales, están las medidas de prevención, ¿no? Las medidas de prevención, la comunicación de aquellos canales, ¿no? La famosa difusión de canales, ¿no? El empleador tiene la obligación de comunicar a todos sus trabajadores cómo es que se presenta este tipo de quejas. ¿Cómo lo hago, no? Ante una situación en donde yo, compañero de trabajo de una persona que sé que ha
pasado por una situación de hostigamiento sexual, ¿no? ¿Cómo le digo, no? Porque hay muchas situaciones, como les decía, en donde hay un temor de poder denunciar estos hechos. Entonces, vamos a ver que no necesariamente tiene que ser quien es afectado con el hostigamiento, sino también puede ser la persona que ha conocido, ¿no?, una situación de hostigamiento y que está en su obligación, ¿no?, en el plano de la relación laboral, de poder comunicar esto para que sea erradicado, ¿no? Pero ya varios conceptos han ido saliendo a lo largo digamos, de esta explicación de las obligaciones de los empleadores, ¿no? Por ahí les he comentado el rol de recursos humanos, ¿no? Por ahí está también el rol del comité de intervención, ¿no? Pero ¿quiénes forman el comité de intervención? Bueno, forman el comité de intervención aquellas empresas que tienen de 20 a más trabajadores, y aquellas que tienen menos de 20 van a designar un delegado. Algo parecido, si ustedes se fijan, a lo que ocurre en el plano del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el plano empresarial, ¿no? ¿Y qué hace este comité de intervención? Como les decía, tiene el corazón de la investigación. Ellos tienen que investigar y emitir recomendaciones de las sanciones y las medidas que se tienen que ejecutar para evitar los casos de hostigamiento sexual. ¿Qué se recomienda? Que las empresas tengan vivo su comité de intervención, que su comité de intervención tenga realmente esa voluntad y esa proactividad de poder concientizar, ¿no?, y evitar situaciones de hostigamiento. No solamente porque es un tema de cultura organizativa, ¿no?, o una situación en donde ya creo que todos, ¿no?, a nivel del plano empresarial nacional tenemos que tomar conciencia de estos temas, sino también por una situación de diligencia o de compliance, si nos referimos al tema del hostigamiento sexual, porque ante una situación de investigación de la autoridad administrativa de trabajo, la única evidencia que va a tener la empresa es aquellas acciones concretas que ha desarrollado justamente conducentes o dirigidas a poder eliminar los casos de acoso y hostigamiento sexual. Entonces es sumamente importante, no solo a nivel de mejorar mi cultura y mi clima laboral, sino también por un tema de compliance legal en materia de hostigamiento sexual. ¿Ven? Entonces, eso hay que entenderlo cuando hablamos del comité de intervención. La finalidad también del comité de intervención es algo que se buscó mucho en la norma, ¿no? Y era que era sumamente necesario tener la participación de los trabajadores en la investigación y sanción del hostigamiento sexual, ¿no? Situación similar ocurre cuando finalmente pasa un accidente, pues, de trabajo en el plano empresarial, ¿no? Tiene que haber una investigación, ¿no? Y juega un papel sumamente importante este comité paritario, ¿no?, de seguridad y salud en el trabajo que se forma, porque justamente en base a este diálogo interno social, digámosle así, a nivel laboral que se da en la empresa, es que se puedan encontrar determinadas situaciones importantes. No sería bueno entender esta norma únicamente desde el plano empresarial o desde el plano del empleador. Es importante siempre que exista este diálogo social interno. ¿Okay? ¿Cómo se conforma el comité? Ya les había adelantado que existe la obligación de que sea paritario, ¿no? Son 4 miembros y también se tiene que garantizar, evidentemente, este equilibrio de género, esta paridad de género, 2 representantes de trabajadores, 2 de los empleadores. Ahí hay un distingo con respecto a la representación de la empresa, ¿no? Tiene que haber un representante de la Oficina de Recursos Humanos y uno que el empleador finalmente decide, ¿no? ¿Cómo se toman los acuerdos en el plano del comité de intervención? Se adoptan por una mayoría simple, y en caso de haber una situación de, empate en la decisión, el voto dirimente va a corresponder al representante de la Oficina de Recursos Humanos, que es el empleador propiamente, ¿no? Y algunas funciones, en verdad que creo que ya las hemos entendido, con la finalidad de entender un comité o de tener la existencia de un comité en la empresa, es vigilar y cumplir las políticas en materia de hostigamiento sexual, ¿no? Y esto quiere decir vigilancia, concientización y realización de actividades que conduzcan a la eliminación de este tipo de conductas sancionables a nivel legal. Participar en la elaboración, en la puesta en marcha de aquellas políticas y disposiciones internas que finalmente el comité de dirección, ¿no?, o los órganos encargados de la empresa decidan, lleva los acuerdos registrados en un libro de actas, considera determinadas circunstancias, investigaciones para arribar a las posibles causas de hostigamiento y puede emitir ciertas recomendaciones, va a evaluar las estadísticas de los casos de hostigamiento que puedan
presentarse la gravedad, las sanciones. Muchas empresas lo que están haciendo es hacer, digamos, el levantamiento de esta data a nivel anual y ver cuántos casos se han presentado, cuántos casos se han investigado en esta materia, y finalmente hacer recomendaciones apropiadas pues para la mejora del ambiente de trabajo. Obviamente nadie puede negar que el clima laboral es afectado al 100% con temas de hostigamiento y acoso laboral, ¿no? Y va a conocer también de todas aquellas condiciones de trabajo que hayan podido generar, ¿no?, situaciones de investigación por casos de hostigamiento sexual. Órganos intervinientes en el procedimiento de investigación y sanción, porque vamos a recordar que el comité de intervención lo que hace también es recomendar las sanciones, ¿no? El comité de intervención va a desarrollar una investigación, ¿no? Vamos a ver que va a proponer las sanciones al área de recursos humanos para que los casos no vuelvan a ocurrir. Y finalmente la Oficina de Recursos Humanos va a recibir la queja y la denuncia y va a adoptar las medidas de protección, que es un tema adicional al que vamos a ver, digamos, como primer punto en el procedimiento de investigación. Va a interponer la sanción y va a establecer las medidas complementarias. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de medidas de protección, ¿no? Ante una situación de hostigamiento o acoso laboral sexual, inmediatamente la Oficina de Recursos Humanos, que recibe la queja, recibe la denuncia, lo que tiene que hacer es inmediatamente, ¿se acordaron ustedes el principio de inmediación, de celeridad que les comenté hace un momento? Tiene que establecer qué medidas necesita la presunta víctima del caso del hostigamiento sexual. A lo mejor necesita el apoyo psicológico, ¿no? A lo mejor necesita ser evaluada, o a lo mejor necesita irse a su casa, ¿no? ¿Por qué? Porque probablemente el presunto acosador, la presunta persona que ha cometido la conducta de hostigamiento sexual trabaja en su área y de plano puede pedir una suspensión imperfecta de labores, ¿no? Entonces, hay unas medidas, digamos, preliminares, denominémosle así, estas medidas de protección, que se tienen que ejecutar de una manera muy célere, ¿de acuerdo? Entonces, es uno de los elementos más importantes luego de acaecida la queja, luego de que la queja es recibida o la denuncia es recibida por el área de recursos humanos, ¿no? Inmediatamente se tienen que gatillar estas medidas de protección, ¿ok? A la víctima por las situaciones que se hayan podido originar. No sabemos si estamos ante un caso de acoso sexual psicológico, físico, ¿no? Como les digo, la casuística y la jurisprudencia nos va a dar, digamos, mayor materia prima para poder analizar esto, pero hay que ponernos en todos estos casos. Y ciertamente la norma lo que ha hecho es ponerse en todos estos casos al establecer la obligación de establecer estas medidas de protección o medidas preliminares para poder ayudar, ¿no?, o dar soporte a esta persona que ha sufrido el hostigamiento sexual. ¿Cómo se presenta la denuncia? ¿Hay una formalidad? ¿No la hay? ¿Quién la presenta? La denuncia es presentada o de parte a través de la persona, básicamente, que ha sufrido el hostigamiento sexual, o puede ser a pedido de un tercero, ¿no? Esta persona tal vez no se atreve, pero existe un trabajador que ha verificado esto, inclusive ha podido ser el testigo de esta situación, puede también presentarla, ¿no? O de oficio. Acordémonos que aquí hay una situación de obligación inherente y principal que puede tener el empleador de cara a la erradicación de este tipo de conductas en la empresa. Entonces, también tiene que ser la empresa, ¿no?, en cabeza de un jefe, un gerente, ¿no?, poder finalmente denunciar esto, ¿no? Cuando la institución conoce por cualquier medio que existe presuntamente una situación de hostigamiento. Entonces, al momento de presentar la denuncia, se procede a dar lectura del acta de derechos a la persona denunciante, si se trata de la víctima, ¿no? Y esa acta debe ser firmada por la persona denunciante, si se trata de la víctima, utilizando formatos físicos como virtuales. Esta parte es sumamente importante. Acordémonos que estamos ante una situación en donde una persona podría estar afectada a nivel emocional, psicológico. Entonces, es importante que la empresa y que evidentemente del lado de los trabajadores puedan elegir a personas que tengan la suficiente empatía y tino para poder realmente realizar un concienzudo proceso de investigación desde el día 1 en que el procedimiento arranca. Entonces, es importante, uno, decirle a la víctima qué se está haciendo o cómo se está iniciando el procedimiento de investigación, ¿no? Algunas empresas nos comentaban a nosotros
puedo grabar a la víctima para que nos comente cuál ha sido el relato, lo que ha pasado, sí, pero hay que indicárselo a la víctima, ¿no? Y ella tiene que autorizar esa situación. Entonces, toda esa situación de antesala es sumamente importante para evitar situaciones de revictimización que están, lógicamente, protegidas, ¿no? A nivel de la regulación de los hostigamiento. Una vez que esta queja es presentada y que finalmente se recoge la declaración, la Oficina de Recursos Humanos va a recibirla y en un plazo no mayor a un día hábil, recordamos nuevamente el principio de celeridad, esto es muy rápido, pone a disposición de la persona hostigada los canales de atención. Acá estamos hablando de estas famosas medidas preliminares o medidas de protección. Inmediatamente esta persona dice, mira, acá está el psicólogo de la empresa, ¿no? Hay un tema físico, necesitas un médico, vamos a dotarte de lo que necesites para que pueda tener el resguardo y el cuidado de la salud integral. Este ofrecimiento a nivel de salud debe figurar dentro del acta de la lectura de los derechos, ¿no? Y esto no es por ser extremadamente formalista, pero siempre lo recomiendo. Es importante que se documente cada actividad que realiza el empleador de cara al inicio de los procedimientos y al desarrollo del procedimiento de investigación. Es sumamente importante hacerlo, porque así podemos nosotros acreditar que realmente estamos cumpliendo a conciencia con lo que establece la regulación en materia de acoso y de hostigamiento, ¿no? En caso de que esta persona finalmente diga, sí, necesito esa ayuda, necesito esas medidas de protección, entonces, evidentemente, se tiene que verificar esto y hacer de evidencia en el acta para que esta persona pueda firmar y indicar que está autorizando, ¿no?, a que finalmente pues, pueda tener este tipo de soporte a nivel de salud, ¿no? Entonces, eso es por el lado documentario, digamos, y preliminar del inicio del procedimiento de investigación, ¿no? Medidas de protección, ¿no? Un poquito más entrando en el detalle de estas medidas de protección o preliminares, ¿no? La Oficina de Recursos Humanos, ya aquí tiene 3 días, un poquito más, ¿no? Tiene 3 días para poder decir qué necesita esta persona. De pronto, esta persona trabaja con la persona que ha cometido el acto de hostigamiento y necesito rotarla o necesito cambiarla de lugar. Entonces, este tema también tiene que coordinarse directamente con la víctima y en muchas de las situaciones, de hecho, la guía laboral que sacó el Ministerio de Trabajo lo recomienda, esto tiene que inclusive pedirlo y autorizarlo la víctima, ¿no? No vaya a ser que se pueda entender de una manera incorrecta, ¿no? Nuevamente debemos entender esto en el plano de la regulación laboral que conocemos, ¿no? Y que las rotaciones no solicitadas podrían constituir actos de hostilidad y no podríamos convertir a una víctima en una persona que la empresa, a lo mejor a través de una medida que no ha ejecutado de una manera adecuada, ¿no? Sin tener, digamos, el suficiente tino, la está convirtiendo en una persona afectada, ¿no? A nivel de la administración. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema de las rotaciones. Una suspensión temporal, de repente esa persona no se siente bien ya porque el hostigador trabaja con él, el presunto hostigador trabaja con ella u hostigadora. Entonces lo que tiene que hacer es, bueno, pedir también esa suspensión imperfecta. Bueno, puedo trabajar desde mi casa, no me siento bien, perfecto, se documenta esta situación y finalmente la Oficina de Recursos Humanos pues ejecuta este tipo de medida preliminar. Rotación o cambio de lugar, no solamente de la víctima, sino del presunto hostigador, ¿no? De esta persona, ¿no? También moverla para evitar situaciones de molestias, mayores molestias, ¿no? Y mortificar a esta persona que ha sufrido el hostigamiento. Solicitud al órgano competente para la emisión de una orden de impedimento de acercamiento. Aquí estamos ante situaciones bastante graves, ¿no? Ya acá inclusive hay la posibilidad en la norma de irnos ya al plano penal, ¿no? Y eso hay que verlo con bastante cuidado, ¿no? Por eso yo les decía, es sumamente importante tener tino al momento de elegir a las personas que van a estar en un comité de intervención, porque esto no es nada sencillo, ¿no? Cuando ya hablamos del plano penal y estamos hablando de una recomendación o una solicitud a un órgano competente en calidad de empresa de que se aleje de esta persona, deberíamos estar con las pruebas suficientes para poder ejecutar este tipo de medidas, porque son medidas de protección sumamente drásticas y otras que se puedan considerar pues interesantes o adecuadas para resguardar el bienestar, la integridad de esta persona. ¿De acuerdo? Entonces, eso por el lado de las medidas preliminares o de protección.
Algo importante que yo les había comentado es que durante el proceso de investigación, el empleador tiene la obligación de reportar el hecho al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en un plazo no mayor de 6 días hábiles de recibida la queja, ¿ok? ¿Y qué va a comunicar? Que evidentemente ha recibido una queja, una denuncia, que ha iniciado de oficio una investigación, evidentemente su comité ya está instalado, y que va a informar acerca de estas medidas de protección que se pueda otorgar a la presunta víctima, ¿ok? Entonces, eso es importante que se tenga en cuenta, porque es una de las obligaciones, además de todas estas que he mencionado, ¿ok? Entonces, por el lado de la investigación en concreto, la Oficina de Recursos Humanos habíamos visto que tiene un plazo muy cortito de 24 horas de recibida la queja para correr traslado al Comité de Intervención. Vamos a tener un tiempo de 15 días calendario de recibida la queja para cumplir con este principio que hemos comentado al inicio en la presentación, que es el principio del debido procedimiento y el derecho de defensa, ¿no? Tiene que decir algo este presunto hostigador u hostigadora. Tiene que tener el derecho de ejecutar sus descargos y evidentemente ante una queja tiene que haber los indicios o pruebas suficientes para poder desarrollar la investigación. No sería correcto que una investigación se inicie y no se concluya. Ojo, y esa es una de las situaciones que podría gatillar el incumplimiento de una obligación laboral y traer como consecuencia una sanción. Entonces es importante que el procedimiento siga sus etapas, todas sus etapas, hasta tener finalmente ese informe que ha reportado el área de recursos humanos. En el informe de conclusiones, luego de estos 15 días calendario, en donde se va a dar la posibilidad al hostigador de defenderse, de donde se va a dar la posibilidad a la presunta víctima de ofrecer las pruebas, los indicios, los testimonios, las grabaciones, etcétera, etcétera. Finalmente, el Comité de Intervención lo que va a hacer es formar un informe de conclusiones de la investigación, donde describirá los hechos, se valorará todos los medios de prueba y se propondrá esa sanción, que podría ser una sanción o podría ser un archivamiento, porque no existen indicios ni pruebas suficientes para poder recomendar una sanción propiamente, ¿no? Y también, como comité de intervención, hemos visto que tiene la obligación de, ante situaciones de hostigamiento, tiene que recomendar qué tipo de medidas correctivas se tienen que aplicar en el plano del centro de trabajo para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir. Importante, cuando hablamos del comité de intervención y las actividades que desarrolla cada uno de los miembros, evitar situaciones de revictimizar, ¿ok? Cuando hablamos de revictimizar, es importante decir que no tenemos que reiterar el tema de detalles, por ejemplo, pero cómo fue, pero cuéntamelo de nuevo, si es que realmente no tenemos los hechos ya concretos, ¿no? Como integrante del comité de intervención no deberíamos estar preguntando detalles, o por ejemplo, cuestionar, ¿no? Muchas veces podría haber una situación o una condición humana en donde un integrante del comité de intervención diga, pero tú permitiste esa conducta, ¿no? Entonces no puede haber una situación de conjetura, ¿no? Podríamos comparar al comité de intervención con un jurado en el derecho anglosajón, tal vez, ¿no? En donde ellos van a simplemente escuchar, tomar nota, investigar a nivel interno y finalmente tendrán una decisión en un informe. Podría ser, pero nosotros no podemos jugar un papel de cuestionamiento o de adelantar una opinión, ¿no? Recordemos que las actividades que va a desarrollar cada miembro del comité de intervención son actividades de investigación careos, ¿no? O, por ejemplo, recomendar careos entre la víctima y entre el presunto acosador, entre la presunta víctima y el presunto acosador o acosadora, ¿no? No es lo recomendable, ¿no? Hay que ver cada caso en concreto y en función de lo que finalmente dictamine este órgano paritario y recomiende, finalmente se va a proceder de la mejor forma, ¿no? Evitar los detalles, las preguntas que tengan a lo mejor información irrelevante, ¿no? Tratar de recordar hechos a lo mejor muy dolorosos para la víctima, o a lo mejor cuestionar hasta el propio desarrollo que esta persona hace de su vida, ¿no? La persona tal
permitió esto porque a lo mejor se viste así, o a lo mejor actúa de determinada manera, ¿no? Esos elementos o ese tipo de acción tendría que evitarse de cara a los integrantes del comité de intervención, ciertamente, para evitar caer en una situación de infracción, ¿no? Porque ese informe tiene que ser un informe totalmente objetivo. Y finalmente la decisión, ¿no? El informe de la conclusión que hace el comité de intervención o el delegado, en el caso de delegado, tiene que comunicarse en un plazo de 24 horas al área de recursos humanos. El área de recursos humanos lo que va a hacer es trasladar en 10 días calendario recibido el informe, la resolución finalmente. Se aplica sanción, así como qué medidas se está evitando o se está ejecutando para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Lo que va a hacer es, evidentemente, como ocurre en el plano de un procedimiento disciplinario, esto me gusta siempre hacer este tipo de comparación para poder entenderlo. En el plano del procedimiento disciplinario, ante una situación de falta grave, sabemos que hay dos momentos importantes. La imputación a través de la carta de preaviso y finalmente la carta de despido. Y aquí estamos viendo que hay situaciones parecidas, ¿no? Tenemos un informe, un comité de intervención o delegado, una comunicación al área de recursos humanos, y el área de recursos humanos va a comunicar el informe finalmente con la decisión. Podría ser de que el área de recursos humanos acoja la recomendación del comité de intervención, como podría ser que no. Finalmente, el área de recursos humanos, como les decía, juega un papel muy importante en el desarrollo de esta investigación, ¿no? Una vez realizado esto, finalmente se da por concluido, ¿no?, el tema del proceso de investigación. Recordemos lo que hemos iniciado ante el Ministerio de Trabajo, con lo cual deberíamos, dentro de los 6 días de ya emitir esa decisión final por el área de recursos humanos, cumplir con informar al Ministerio de Trabajo qué acciones correctivas hemos ejecutado de cara a este hostigamiento, la investigación y el informe del comité de intervención, así como el informe final del área de recursos humanos. Ya para concluir el tema de la falsa queja, les había dicho que el hostigamiento sexual ciertamente es un tema que hay que eliminar o erradicar, ¿no?, en el plano de las relaciones laborales, pero es importante también que esto no se utilice como un elemento vengativo de ciertas situaciones que podrían estar ocasionándose a nivel empresarial, a nivel estatal, ¿no? Entonces, lo que ha hecho la regulación de manera adecuada, creo yo, es reconocer este concepto de la falsa queja, ¿no? Y la falsa queja está entendida como aquella situación en donde finalmente se denuncia una situación de hostigamiento, pero en verdad esta nunca ocurrió, ¿no? Y se dañó la integridad y se dañó la imagen de una persona. Entonces, esta persona dañada, que finalmente puede inclusive ya tener una desvinculación laboral de una empresa, obviamente el daño ya está hecho, puede acudir, ¿no?, en una acción penal para poder, imputar, ¿no?, o emplazar. Finalmente aquí la empresa tiene una situación de responsabilidad para poder, iniciar esa defensa, ¿no? Porque existió una mala fe, y esa mala fe tendría en todo caso que acreditarse en este procedimiento de la falsa queja, y si hay una situación colateral en donde se le ha ocasionado ciertamente un daño a esta persona, imagínense que esta persona la han desvinculado, han dañado su imagen, entonces tendrá que ver la posibilidad, pues, de sumar el tema de la indemnización o de la reparación eventualmente que tenga, ¿no? Entonces, el empleador, en mérito de esa sentencia firme que salga, ¿no?, con ocasión de la falsa queja, tendrá que resolver justificadamente, pues, el contrato de trabajo de aquella persona que de una manera maliciosa, ¿no?, perjudicó, ¿no?, a una persona en concreto. Por eso yo les decía, es muy importante la labor de investigación, ¿no? Si bien es cierto, a nivel de regulación no se exige que al momento de la presentación de la queja exista propiamente el medio probatorio tiene que darse con ocasión de la investigación, y es importante, y ahora que se documenta todo a nivel digital, es muy sencillo en realidad ya tener, digamos, evidencia o pruebas concretas de que existió un tema de hostigamiento en el plano laboral, ¿no? Entonces, eso creo yo como una recomendación, un paréntesis, cuando hablamos del tema del hostigamiento, del acoso laboral en el país, ¿no? Y situaciones de infracciones, evidentemente, tienen que ver con todas esas obligaciones que les he comentado, ¿no? Infracciones leves, por ejemplo, no recibir la queja, ¿no? Por ejemplo, no cumplir con tomar conocimiento de los hechos vinculados a un caso de hostigamiento, no hacer caso, simplemente no va un trabajador, dice, yo quiero presentar mi queja de hostigamiento. Ah, no, señor, no está constituido el comité, no hay delegado de intervención, no lo hemos hecho. Hay una situación de infracción. Por ejemplo, no cumplir con la obligación de la decisión o el resultado del procedimiento de enviación. Dejé todo a la mitad.
finalmente, no, ya ahí les quedó, se han arreglado entre ellos, ya se hablan, se conversan, no pasa nada. No, como empleador tengo la obligación de terminar mi proceso de investigación. Entonces no puedo dejarlo abierto, ¿no? Hay que cerrar, digamos, el círculo en el plano del procedimiento. Infracciones graves, no adoptar las medidas de prevención, las medidas preliminares que les comentaba, ¿no? La víctima a lo mejor necesitaba que le hagan un examen a través de un médico y no se hizo. Y la víctima tiene la posibilidad de, durante el proceso de investigación, ver una situación de inacción de su empleador, inmediatamente acudir al Ministerio de Trabajo. Entonces es importante que los empleadores cumplan al pie de la letra todo ese checklist de obligaciones para evitar justamente esta situación. Porque imagínense, tener la investigación media iniciada, no tan bien iniciada, y tener un inspector de la SUNAFIL en la empresa tratando de ver cómo se hace todo el tema de la investigación y, en fin, yo creo que no es lo ideal, ¿no? Lo ideal es que cumplamos, como les decía, con la debida diligencia y iniciemos pues todas esas situaciones o todas esas obligaciones que necesitamos hacer como empleadores. Y finalmente, infracciones graves, pues no adoptar las medidas necesarias para prevenir o cesar los actos de hostilidad o de hostigamiento. Estamos hablando de las medidas correctivas. ¿Qué se hace después de un caso de hostigamiento? ¿Qué estamos haciendo para que esto no vuelva a ocurrir? No iniciar el procedimiento de investigación. Recibo la queja, todo ok, pero nunca realizo el procedimiento de investigación. El procedimiento de investigación tiene que iniciarse de una forma muy célere. Ustedes han visto que los plazos son muy cortos. No otorgar de forma oportuna las medidas de protección, ¿no? Ese es otro tema también que hay que tener en cuenta. Y finalmente no cumplir con la obligación de emitir una decisión final que ponga fin al procedimiento de investigación. Entonces son elementos que los estamos viendo reflejados en aquellos incumplimientos de las obligaciones que finalmente están reconocidas a nivel de la regulación del hostigamiento laboral. Eso sería, mis estimados. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. Bien, doctorita, vamos a darles entonces 1 minuto para que puedan formular las preguntas. Si tienen alguna duda, no duden, por favor, en formular la pregunta en el chat de la sala Facebook. Sí, vamos a darle unos minutos para que puedan formular la pregunta, hacerla llegar para que podamos absorber las dudas que tengan. Bien, nos llegó una pregunta de Harvey Cáceres. Dice, en caso el área de recursos humanos esté tercerizada, ¿quién asume el comité de investigación por parte del empleador? Gracias, Erika. Bueno,
Sí, eso dependería. ¿Quién es el supuesto hostigador? Si el hostigador es el trabajador de la empresa destacada, de la empresa tercerizadora, habría que especificar, porque si es de la empresa tercerizadora, inmediatamente eso tendría que comunicarse a la empresa principal y la empresa principal inmediatamente adoptar las coordinaciones directamente con la empresa tercerizadora, ¿no? Ese sería, digamos, el supuesto, ¿no? Tiene que haber una coordinación inmediatamente directa. Recordemos que el trabajador destacado a la empresa principal sigue teniendo un empleador principal. Entonces es importante la comunicación inmediata de la empresa principal, ¿no? De esta situación, inmediatamente la comunicación directa a la empresa tercerizadora para que inicie el procedimiento de investigación. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por su respuesta. Tenemos la pregunta también del Rolando Leonel. Dice, si una persona es hostigada sexualmente con gestos o miradas, ¿cómo se podría demostrar? Evidentemente, uno de los temas más importantes en el procedimiento de investigación es el medio de prueba, ¿no? Las grabaciones, pues solamente con las declaraciones podría ser un poco débil. Inclusive hay un caso en el tema de servicio civil a nivel público, en donde ha habido la posibilidad en donde con la única declaración de la víctima se pueda considerar una prueba suficiente, pero en verdad esto es bastante débil a nivel probatorio. Lo interesante siempre es tener, digamos, las herramientas digitales, ¿no? Que nos ayudan muchísimo de tecnología para poder grabar esta situación, ¿no? Recordemos que los temas de hostigamiento también podrían ocurrir en el plano hasta de los mismos mensajes de texto que utilizamos con todas estas apps que tenemos en el celular, ¿no? Entonces, ahí inclusive podría eventualmente haber gestos inadecuados, ¿no? Y también poder configurarse el tema del hostigamiento, pero el tema de la prueba es una situación a discusión, como les digo, el tema es demasiado novedoso, entre comillas, como para poder identificar qué se consideraría realmente un medio de prueba suficiente. A nivel, como les digo, del proceso de investigación que hace el comité de intervención, el comité de intervención está facultado a recibir la declaración de la propia víctima como una situación de elemento de prueba dentro de la investigación. Tendrá que ser, digamos, el rol del comité de intervención de pesar y valorar los medios de prueba que han ocurrido con ocasión de la investigación para finalmente decidir recomendar determinadas medidas al área de recursos humanos. Bien, doctora, muchas gracias. Hardy Cáceres nuevamente pregunta, si la denuncia es virtual, ¿cómo se daría la lectura del acta de derechos? Bueno, a través de todas estas plataformas que encontramos en la virtualidad. De hecho, el Ministerio de Trabajo fue uno de los primeros, una de las primeras entidades que flexibilizó muchísimo el tema de permitir la virtualidad en lo que era cumplimiento de obligaciones de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ya ahí la imaginación tiene que echar, digamos, mano, ¿no? De cara a las obligaciones que tienen que cumplir los integrantes del comité de intervención, ¿no? Puede utilizarse el Zoom, puede utilizarse las plataformas digitales sin ningún problema, utilizar grabaciones, pero siempre comunicando a la víctima, a la presunta víctima, qué se está desarrollando con ocasión del inicio del procedimiento. Tener un protocolo es algo muy recomendable para las empresas, ¿no? Y digamos, legitimar este protocolo a través de las decisiones que pueda tomar el comité de intervención. Bien, doctora, muchas gracias. El doctor Rommel Chávez Ojeda también pregunta, dice, ¿cómo se conforma el comité interno para evitar el acoso sexual? ¿Dónde? ¿Dónde se encuentra normado esta comisión o junta? Es un comité, el comité es paritario, el comité paritario está regulado en el reglamento de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. Tiene que ser muy parecido a lo que ocurre con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tiene que haber 2 representantes de los trabajadores y 2 representantes del área del empleador. Tiene que haber un proceso eleccionario, como ocurre en el tema del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Habrá un cronograma. Por parte de los trabajadores finalmente propondrán a determinados trabajadores para que sean elegidos, habrá un sistema de votación y finalmente se decidirá quién es esta persona que va, estas 2 personas que van a representar a los trabajadores y al empleador. ¿Qué ocurre si estamos trabajando en la virtualidad y no hemos regresado físicamente? Bueno, ya de hecho el Ministerio de Trabajo, como les comentaba, ha permitido utilizar la virtualidad para poder cumplir con las obligaciones laborales y obviamente para evitar estar en falta ante una fiscalización laboral. Muchas gracias, doctora.
Jessy Parrillo también nos pregunta, en el caso del área de recursos humanos fuera el hostigador, ¿quién llevaría sus funciones? Bueno, habría que ver, acordémonos una situación importante aquí. El área de recursos humanos propiamente al finalizar es la que va a tomar la decisión, ¿no? Si estamos hablando de que el área de recursos humanos o el jefe o jefa de recursos humanos es el presunto hostigador, pues la situación ya escala a otro nivel. Entonces habría que a nivel tal vez superior, ¿no? De dirección, ¿no? O de gerencia general, tomar la decisión y apartar, digamos, a esta persona que está involucrada directamente en el proceso de investigación y poner a lo mejor a una persona que no esté, digamos, relacionada directamente al proceso de investigación, ¿no? Entonces, esto lo más recomendable sería elevarlo a nivel de gerencia general, adoptar el acuerdo en el mismo comité paritario, recomendable evidentemente siempre en el comité paritario, así no lo establezca la norma, establecer suplencias, que eso podría ayudar ciertamente a resolver este tipo de situaciones que pueden darse en la práctica, y con esto podríamos suplir la imposibilidad que podría existir en el comité de intervención para poder recomendar algo. Reitero un tema importante, el comité de intervención no es quien decide, el comité de intervención es quien recomienda, quien ejecuta es el área de recursos humanos. Entonces, ante esta situación sí es importante elevar esta situación a la gerencia general y en situación preventiva tener suplencias ya designadas en ese comité paritario. Bien, doctorita, muy amable por la respuesta. Nuevamente el doctor Rommel pregunta, si es trabajo en sede y hay acoso, ¿se puede pedir como medida cautelar el trabajo remoto, además de la posible rotación de puesto? Sí, evidentemente. Lo que hace la norma es establecer un cajón desastre, ¿no? Lista algunas medidas, de hecho la guía lo que hace es listar algunas medidas, la guía que sacó el Ministerio de Trabajo, pero también pueden establecerse otro tipo de situaciones, ¿no? Ahora, cuando hablamos de trabajo remoto, evidentemente no estamos hablando de una situación de suspensión imperfecta, no estamos hablando de que el vínculo laboral continúe, pero evidentemente lo que hay que demostrar es que el trabajo remoto es posible ante la naturaleza de las actividades que desarrolla esa institución o esa empresa. Ok, muchas gracias. Creo que ya se agotaron las preguntas. ¿Todavía quedan preguntas? ¿Alguien más desea participar? Tuxi Vera Panclas nos pregunta sobre la gradualidad de sanciones. Bueno, la gradualidad de sanciones va a depender de todo lo que se acoja o que contenga el informe del comité de intervención, ¿no? Lo que tiene que hacer el comité de intervención es ser muy objetivo para elevar ese informe final al área de recursos humanos y va a tener que recomendar determinadas medidas. Como les digo, no hay una obligatoriedad por el área de recursos humanos para acoger lo que en estricto dice el comité de intervención, pero ciertamente el área de recursos humanos, siendo el área, digamos, precursor o por excelencia de aplicar las sanciones en el plano de las relaciones laborales, tendrá que aplicar la sanción que considere más adecuada dentro de la razonabilidad, ¿no? Y recordemos este comparativo que les hice a lo largo de la presentación, ¿no? El tema de la falta grave, ¿no? El tema de la falta grave y el tema de la desvinculación en una situación de procedimiento disciplinario, de procedimiento de despido, tiene que ser la última ratio, tiene que ser residual, tiene que ser la última medida, porque realmente el tema va para eso, ¿no? Y de hecho, en el tema del procedimiento de la causa justa de despido, vemos que el despido, para que se ocasione, el acto tiene que ser tan grave de que realmente esto sea, digamos, consecuencia directa del acto. Para el caso del hostigamiento sexual, es probable que un comité de intervención pueda recomendar un despido, pero será el área de recursos humanos que, aplicando el principio de razonabilidad, sopesará, valorará los medios de prueba que han acontecido en el procedimiento de investigación y finalmente decidirá qué es lo que ocurre. Porque no olvidemos que podríamos eventualmente tener un problema de un despido arbitrario, ¿no? Y que pueda gatillarse una situación de despido arbitrario por parte de esta persona, más aún si tenemos, por ejemplo, medio flojo el tema de medio de prueba, ¿no? Y esta persona tendría todos los elementos para poder
ir a la vía judicial para poder decir que se le despidió de una forma arbitraria y que no existieron elementos de investigación propiamente o probatorios para poder incriminarle la situación supuesta de hostigamiento. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo creo que las decisiones que tiene que tomar el área de recursos humanos tienen que ser muy razonadas y muy apegadas a este principio de razonabilidad, justamente para evitarse un doble problema. Muchísimas gracias por la respuesta, doctora. Nos llega la pregunta del doctor Darwin Carcausto. Dice, la primera es, los procedimientos, etapas y plazos que expuso, ¿en qué norma están establecidas? Están en el reglamento de la ley de prevención y sanción contra el hostigamiento laboral. Si me das un segundo para poder indicarte justamente el número. La ley 27942 es la ley de la prevención y sanción del hostigamiento, y el decreto supremo 014-2019 es el que reconoce el tema de los plazos. Vale, doctora. La segunda pregunta indica, ¿existe segunda instancia después de terminar el procedimiento? En verdad, ya no debiera existir la segunda instancia, ¿no? Es digamos, legalmente al interno lo que corresponde a nivel de obligaciones del empleador, no habría una segunda oportunidad, ya es una decisión netamente a nivel empresarial, ¿no? La que se tendría que tomar, ¿no? Legalmente, el empleador cumple con comunicar, digamos, esta decisión. Ya no hay una segunda instancia, ya no hay una oportunidad para poder regresar, ¿no? al procedimiento, porque el procedimiento de investigación tiene plazos reclusorios. Entonces, en ese sentido, no hay oportunidad a extender más allá el procedimiento de investigación. Acordémonos que aquí tenemos un afectado, ¿no? Y el afectado, la obligación del empleador es darle una respuesta, ¿no? Una reacción o una respuesta que ha ejecutado el empleador frente a una situación de hostigamiento. Entonces ya no hay una segunda oportunidad. Aquí se tiene que comunicar la medida impuesta, ya sea una desvinculación en el peor de las situaciones, cuando realmente existan elementos notorios, manifiestos de una situación que es muy grave, ¿no? O a lo mejor una medida de sanción, una medida disciplinaria, etcétera, ¿no? Perfecto, doctora, muchas gracias. El doctor Darwin igual dice, usted expuso el principio de revictimización durante el procedimiento, lo cual aparentemente no sería aplicable según mi opinión, porque la revictimización se atribuye a una decisión ya decidida y no en el procedimiento vigente. Una acotación del doctor Darwin. Claro, todos estos principios están mencionados justamente en la guía que ha tenido a bien el Ministerio de Trabajo sacar para poder guiar a los trabajadores, a los empleadores e identificar qué principios tienen que cumplirse, ¿no? Entonces, todos estos principios se han recogido en base a documentos que el mismo ministerio, que es el órgano finalmente que explica estas determinada normativa, a veces que no resulta clara, la puede, digamos, ejemplificar de una mejor manera, ¿no? Ahora, algo sumamente importante aquí, ¿no? Que podría confundirse mucho el procedimiento de investigación, el plano del hostigamiento sexual con el plano penal. Y yo no adentraría en un plano penal, porque estamos en un procedimiento de relaciones laborales y ahí tendríamos que entender qué es lo que ha querido decir la Autoridad Administrativa de Trabajo al referirse al principio de revictimización. A lo mejor en el plano del ámbito penal tiene otra perspectiva, ¿no? Aquí lo que en esencia se entiende que ha querido decir el Ministerio de Trabajo es no trates de refrescar recuerdos a la víctima que podrían ocasionarle más daño psicológico de que ya propiamente esta persona ha pasado, ¿no? No trates de escarbar, no trates de recordar situaciones dolorosas. Entonces yo creo que por ahí va más la esencia de esta guía práctica que sacó el Ministerio de Trabajo con ocasión de poder entender lo que es finalmente el desarrollo de la situación del hostigamiento sexual. Te doy la resolución ministerial 223-2019-TR,
Darwin, para que puedas de todas maneras revisarla. Hay inconsistencias, ciertamente hay documentos que saca el Ministerio de Trabajo que tienen ciertas inconsistencias. De hecho, lo que se prefiere en temas de jerarquía de normas es cuando existen estos documentos a veces que complementan lo que dice ya la ley o el reglamento, siempre dar prioridad a lo que dice la ley y el reglamento, ¿no? Entonces, simplemente los principios creo que lo han hecho para poder entender cómo se tiene que desarrollar el procedimiento de investigación en el plano laboral. Muy bien, doctora, muchas gracias. Cristian nos pregunta si hay diferencia entre comité interventor y comité de investigación. No, básicamente el comité de intervención del hostigamiento sexual es el que ejecuta la etapa de investigación del procedimiento de hostigamiento sexual. No, o sea, evidentemente su papel fundamental del comité de intervención es la investigación. No hay diferencia, no son dos órganos distintos. Ok, doctora, muchas gracias por su respuesta. Creo que ya agotamos las preguntas. No nos queda más que agradecerle y felicitarle por su excelente exposición el día de hoy. Ojalá podamos contar con usted en una nueva oportunidad. En nombre del Colegio de Abogados, le agradecemos por su disposición y igualmente por compartir con todos nosotros sus conocimientos y experiencias. Muchísimas gracias, doctora Cano. Muchas gracias, Erika, y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí, doctora. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Participantes ya se han registrado. Agradecemos su preferencia y participación el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches y les deseo un buen fin de semana.